¿Cuánto estamos? 400. Bueno, yo diría que empecemos ya, ¿sí? Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes. Como dijo Aníbal, esta va a ser una explicación para el nuevo trabajo práctico, el práctico 2, habiendo ya terminado la primera etapa, es decir, el primer trabajo práctico. Yo simplemente les voy a mostrar una serie de placas como para ubicarnos en qué instancia estamos del proceso y un punto los visto en nuestra clase introductoria para que tomemos conciencia también de en qué instancia de todo nuestro proceso estamos, ¿no? Ya que estamos hablando permanentemente de procesos, este devenir, que es nuestro curso en definitiva, también tendría la pena ahí hacer un pequeño corte para mirar un poquito dónde estamos y poder empezar un poco más, de forma más lo que hemos hecho y lo que vamos a iniciar. Entonces, esto es simplemente una introducción, digamos, a la explicación que les va a dar el profesor Pautazo. ¿Sí? Disculpe que le moleste, pero algo? se le corta mucho. ¿Se corta la voz? Sí, se anda cortando mucho, por lo menos yo escucho, no sé, los profesores y mis compañeros. ¿Escuchan bien? Yo sí. Sí, se Es entrecorta, probable que sea tu pero es conexión. entendible. Claro, sí, no, sí se entrecorta, pero como dice el hombre, se entiende. un poco, sí. Bueno. Voy a hacerlo más pausado, de manera que lo comprendan bien. Bueno, simplemente para repasar lo que hemos dicho sobre la asignatura, ustedes saben que nuestro objetivo en diseño es que sea un espacio de exploración, investigación, aprendizaje, para llegar a entender los diferentes campos de actuación del diseño y de los diseñadores, tratando de comprender cuáles son las referencias, los procesos creativos y los resultados finales de cada una de las producciones del diseño. ¿Sí? Siento que se acopla algo. Por ahí alguien tiene un micrófono prendido. Bien. Todo esto en diferentes contextos sociales, históricos y productivos. Esto lo hemos dicho al principio de clases. ¿Cuáles son estos campos del diseño? Volvemos a repetir, el comunicacional, el objetual y el espacial. Y nosotros hemos elegido dentro de cada uno de estos campos trabajar sobre determinados ámbitos en particular, en el comunicacional, en el diseño gráfico, en el objetual, en el diseño industrial, por ejemplo, y en el espacial, en el diseño arquitectónico. Bueno, estos tres ejes de abordaje, que en definitiva son estas tres miradas que tenemos sobre cada campo del diseño y que puede aplicarse a cualquiera de los campos, son lo que hemos dado en llamar las referencias, ¿no es cierto?, cómo comenzamos nuestro proceso de diseño, de qué nos tomamos, luego nuestro proceso en sí mismo, que sería todo el camino que vamos a recorrer, y finalmente los resultados, que es a lo que llegamos al terminar nuestro proceso de diseño. En definitiva, esto es lo que constituyen los ejes de abordaje, o como siempre decimos, nuestras miradas sobre cada uno de los objetos de diseño o de cada uno de los ámbitos de diseño. ¿Qué es lo que ustedes han visto hasta ahora? El eje de referencias, que nos remite al por qué, es decir, cómo hemos partido, de qué cuestiones hemos partido en el diseño. El eje de procesos, que tiene que ver con el cómo, es decir,
con el camino mismo que estamos transitando, la modalidad que vamos a tener para emprender este camino del diseño, y el eje resultados, que es, en definitiva, a qué arribamos, a qué llegamos dentro de este proceso, es decir, el para qué hemos iniciado todo este camino. Como hemos dicho, nosotros vamos a tener, y ustedes lo están viviendo a esto, 3 trabajos prácticos, de los cuales acabamos de terminar el primero y justamente vamos a iniciar el segundo. El trabajo práctico 1 fue quizás el más básico, digamos, donde lo único que hemos hecho es mirar los ejes conceptualmente, es decir, tratar de comprender qué significa el eje de referencias, qué significa el eje de procesos, qué significa el eje de resultados, ¿sí? Entenderlo desde lo teórico, digamos, comprender esencialmente a qué nos referimos en cada uno de estos ejes. Y después, ahora, justamente, lo que vamos a hacer es ingresar al trabajo práctico 2, que es el que luego va a explicar Aníbal Pautazo, donde vamos a hacer análisis ya de casos concretos, que nosotros lo hemos llamado casos modelo, porque son casos paradigmáticos que hemos tomado como referencia para que todos tengamos lo mismo a analizar, digamos, que todos estemos mirando lo mismo, ¿sí? Y por supuesto, estos casos modelo van a estar en cada uno de los campos del diseño. Van a ver un ejemplo para el diseño comunicacional, otro para el diseño objetual y otro para el diseño espacial. Eso ustedes lo van a ver en unos videos, eso se los va a explicar mejor Aníbal ahora, después que yo termine esto. Y finalmente, una vez que nosotros ya hemos visto concretamente en ejemplos particulares de cada uno de los campos, hemos mirado con justamente con esta mirada de los 3 ejes, que vieron ya en el trabajo práctico 1, van a finalizar con un trabajo práctico último, que es el trabajo práctico integrador, ¿sí? Donde allí ya el ejemplo no se lo vamos a dar nosotros, sino lo van a elegir cada uno de ustedes. Van a volver a mirar con los 3 ejes, es decir, van a poner de nuevo en práctica estos lentes que son en definitiva los ejes, la manera de mirar, digamos, cada uno de los ejemplos, pero en ejemplos que les sean afines a ustedes, en ejemplos que ustedes van a elegir. Es decir, que nosotros ahora estamos transitando la mitad del camino, estamos por iniciar la mitad del camino, estamos iniciando el trabajo práctico 2. ¿Sí? Vamos a meternos en casos concretos, modélicos, casos paradigmáticos. Nosotros hemos visto esto también al principio, en el trabajo práctico 1, para verlo esquemáticamente, a partir de la aplicación del docente, hemos tratado de comprender cada eje, o sea, cada uno de ustedes, los estudiantes han tratado de comprender cada eje desde el punto de vista conceptual. Es decir, qué es el eje de referencias, cómo se mueve y qué significan las variables de huella, de memoria, de historia que hacen al eje de referencias, qué significa cada una de estas cuestiones. O en el eje de procesos, por ejemplo, qué significa la representación, la innovación, la resolución de problemas. O en el eje de resultados ustedes vieron cuáles son las diferentes dimensiones y las diferentes lógicas, la forma, la función, la tecnología, las lógicas funcionales, simbólicas, económicas, es decir, se han internado en las cuestiones relativas a los conceptos que se ponen en juego en cada uno de estos ejes. Eso es lo que han hecho hasta ahora en el trabajo práctico 1 y que es lo que estamos dejando atrás de algún modo, ¿sí? Ya estamos interiorizados en qué significa cada uno de los ejes. Y ahora lo que vamos a ver es que estos ejes no están solos, no son abstractos, sino que son en definitiva como el armado de unos anteojos especiales para mirar ejemplos concretos en diferentes campos. En el campo comunicacional vamos a tener un ejemplo concreto que le llamamos modelo, en el campo objetual vamos a tener otro ejemplo concreto, en el campo espacial también, y todos estos ejemplos van a ser atravesados por cada uno de estos ejes que ya hemos comprendido que
significan en el primer trabajo práctico. Y simplemente para finalizar, les digo, como acababa de decir, estamos en la mitad de nuestro proceso. Aquí es donde vamos a llegar al trabajo práctico 3, que es el trabajo final, donde vamos a hacer exactamente, vamos a poner en práctica el mismo mecanismo, es decir, de atravesar con cada uno de los ejes ejemplos concretos, pero que en este caso los ejemplos lo van a elegir ustedes, es decir, van a ser ejemplos más cercanos a ustedes, ya que con los que tengan mucho más afinidad, ¿sí? Simplemente esto es lo que yo les quería comentar. Me parece que siempre es importante saber un poco en qué instancia y hacer consciente en qué instancia uno está de todo el camino que pretende recorrer, ¿no? Entonces, ahora simplemente les dejo con Aníbal Pautazo, que les va a dar la explicación concreta del trabajo práctico 2. Muy bien, muchas gracias, arquitecto. Y con Bueno, esta aproximación inicial, entonces vamos a comenzar a mostrar, ahí estamos, Deje de lo que es compartir, la ¿no? guía. Sí, ya dejo de compartir. Ahora voy yo. Bien. Les decía que les voy a compartir ahora la guía del trabajo práctico, ¿sí? En la cual está explicado justamente el proceso, ¿sí? ¿Se está viendo ahí? A ver, ahí apareció, Todavía no. ¿no? Sí, ahí se ve. Sí, sí, se ve. ¿Se ve? Se ve, profe. Sí. Sí, sí. Bueno. Bueno, como les decía entonces recién, la arquitecta Lancel, este segundo práctico se trata de comenzar a poner en acción estos conceptos con los que estuvieron trabajando en el primer trabajo práctico, ¿sí? Luego de haber reflexionado sobre el por qué, el cómo y el para qué del diseño, la idea es ahora poder visualizarlos en casos concretos, que son estos 3 casos modelos que mencionaba recién. Bueno, en la ficha entonces van a tener en la guía, de la misma manera que trabajo práctico en 1, va a tener una primera instancia que son ejercicios, ¿sí? Esta es la guía para los ejercicios, que son 3 nuevamente, un ejercicio por cada eje conceptual. Y después van a tener otra segunda guía, que es la guía de síntesis, ¿sí? Esa la vamos a ver más adelante. Cada uno de estos ejercicios están regidos por estas cuestiones generales que están al principio, que en principio tiene que ver con lo que es la evaluación. Vamos a continuar con el sistema de evaluación por rúbrica. Al final se las voy a compartir para que la vean. Y después las cuestiones a tener en cuenta respecto de cómo se va a entregar, cuál es el formato, la manera de nombrar los archivos y demás, ¿sí? Son las cuestiones como más operativas. Y ahí vamos a empezar a ver cada uno de los ejercicios, ¿sí? El ejercicio 4 tiene que ver con el eje referencias, que es el primero. Y lo que van a hacer, perdón, me estoy saltando una parte que es la parte previa, ¿no? Que es esto. ¿Sí? Antes de comenzar a desarrollar los ejercicios, ustedes van a tener disponibles 3 videos en el aula virtual, ¿sí? Cada uno de estos videos corresponde a uno de los 3 campos del diseño, ¿sí? Hay un video de un ejemplo del campo comunicacional, otro video en los cuales se explican varios ejemplos del campo objetual, ¿sí? Vinculados a lo que es diseño industrial. Y otro video, o el tercero, tiene que ver con el campo espacial, específicamente la arquitectura, ¿sí? Entonces, la idea es que todos en el equipo vean los 3 videos, son muy cortitos, muy interesantes, muy instructivos. Luego de ver esos videos recién, van a pasar a desarrollar los ejercicios, ¿sí? Vamos a ir también con la dinámica de que va a ser un ejercicio por semana, ¿sí? Entonces tenemos 3 semanas de ejercicios y 2 después para la síntesis. Entonces, luego de haber visto los videos, lo que van a hacer es comenzar los análisis con uno de los 3 casos, ¿sí? Con uno de los 3 videos. Entonces, supongamos que deciden comenzar con el campo espacial, ¿no? Entonces van a mirar de vuelta el video del caso arquitectónico
y van a ampliar la información respecto de ese caso, ¿sí? La idea es profundizar y comprender quizás otras cuestiones que en el video no están explicadas o detalladas para tener un conocimiento más cabal de ese caso que se está contando en el video, ¿sí? Y acá hay una salvedad, ¿sí? Que el caso del video, como les decía hoy, del video del campo objetual, no se trata de un solo ejemplo, de un solo objeto, sino que habla de varios ejemplos del ámbito del packaging, ¿sí? Dentro del campo del diseño industrial hay uno específico que tiene que ver con el packaging, el diseño de envases, en el cual son entrevistados varios diseñadores y cada uno habla de varios casos diversos, ¿no? Acá hay una consideración entonces que en el momento que trabajen con respecto al campo objetual, que tengan en cuenta eso, ¿no? Que son varios, que no es uno solo. A diferencia del comunicacional, que es el diseño de una marca y un sistema de identidad, y en el caso espacial es una capilla, es un único objeto, ¿sí? Bien, entonces, luego de recopilar mayor información sobre ese caso, van a comenzar a hacer sus propios análisis, ¿sí? ¿Esto de qué se trata? Básicamente de tomar las nociones referidas al eje de referencias, ¿sí? Esto es las huellas, las memorias y el tiempo. Y a modo de guía para este análisis se les da algunas preguntas básicas como para reflexionar con respecto a eso, ¿sí? Entonces, de la información que ustedes obtuvieron viendo el video y la información que buscaron para ampliar, van a empezar a responder estas preguntas y a justamente analizar el objeto de diseño que eligieron, ¿sí? Van a hablar sobre las huellas, sobre la memoria y sobre el tiempo. Una vez que tengan eso desarrollado, van a generar, nuevamente, van a diseñar una presentación, ¿sí? Gráfica y escrita, que explicite el análisis que realizaron en el equipo, ¿sí? Y que debe incluir una breve conclusión sobre lo que aprendieron respecto de ese caso, ¿sí? Después de haberse informado, después de haber analizado ese caso, ¿qué cosas nuevas surgieron que ustedes no habían visto a simple vista? ¿Sí? Como les decía, el ejercicio 4, que es el primero, se entrega la semana que viene, ¿sí? Entonces va a haber una semana para realizar. Y acá voy a pasar a lo que es el cronograma que vamos a compartirles también a ustedes, que es este, para poder tener una vista general de todo el proceso de trabajo y práctica, ¿sí? Hoy estamos acá, es la 28, ¿sí? La presentación del práctico. Hoy se van a publicar en el aula la guía de ejercicios, los casos modelos, y también van a tener el dossier, ¿sí? Este texto complementario de los tres ejes, como para tener las nociones por escrito. ¿Y cómo Y puede la ser semana que más? viene, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Estoy escuchando voces por ahí. Hay unos Apaguen micrófonos sus activados. micrófonos, chicos. Sí, por favor, Sí. sean tan amables de cerrar sus micrófonos, ¿sí? Son muchos. Les decía entonces, la semana que viene van a presentar en el aula sus propios análisis de ese caso que eligieron, ¿sí? Entonces, supongamos que eligieron el caso espacial. Bueno, analizan ese caso, arman la presentación, la suben al aula y en clase van a trabajar con los docentes en sus grupos, en sus comisiones, revisando los análisis que hicieron. Eso es lo que llamamos la primera parte del ejercicio, ¿sí? Luego de clases, van a pasar a hacer la segunda parte, ¿sí? ¿En qué consiste esta segunda parte? Está acá en la guía, ¿sí? Se trata de, van a tener disponible ese día un video en el cual la arquitecta Arancel hace su propio análisis sobre los tres casos modelos, ¿sí? En un video ella explica las nociones, las tres nociones referidas al eje de referencias de cada uno de los tres casos, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es ver y escuchar ese video y van a tomar nota de todas las observaciones que la arquitecta hace sobre esos tres casos y en realidad respecto del caso que ustedes eligieron, ¿sí? En base a ese análisis de la profesora, lo que van a hacer es comparar su propio análisis. Y la idea es comparar, bueno, a ver, hasta dónde llegaron ustedes,
cómo comprendieron y cómo aplicaron los conceptos en relación a lo que dice la profesora, ¿sí? Y van a elaborar una conclusión después de haber comparado esos dos análisis. Y entonces la segunda parte consiste en ver este video, hacer una evaluación comparativa, digamos, de el propio análisis del equipo frente al análisis de la docente, y elaborar una conclusión, en la cual van a indicar básicamente cuáles son los aciertos, cuáles fueron los errores, y cuáles fueron las cosas que les faltó analizar de pronto, ¿sí? Y la segunda parte, o sea, y el ejercicio completo con la segunda parte se va a presentar la siguiente clase. Y ahí volvemos al gráfico, para aquí arriba, que es esta, ¿no? Es el 12 de mayo, ¿sí? Entonces, lo que quiero que quede claro es que hay como 3 momentos dentro de cada ejercicio. El primer momento es el día del inicio, que es el lanzamiento, como es el día de hoy. El segundo momento es el trabajo en clases. Y el tercer momento es la entrega de ese ejercicio, ¿sí? Una vez que entregan el ejercicio completo, ahí termina el trabajo en clases de ese ejercicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese mismo día que entregan el ejercicio 1, ya tienen que presentar el análisis de ustedes respecto del eje procesos, ¿sí? Que ya es el ejercicio 2. Entonces, como verán acá, es como que se van superponiendo las instancias. Y esto que está marcado en violeta son los encuentros con los docentes, ¿sí? En cada encuentro van a trabajar junto con los docentes para revisar sus propios análisis, para comparar con los compañeros, para verificar si comprendieron o no la aplicación de los conceptos, para luego entregarlo a la clase siguiente. ¿Sí? ¿Lo están viendo acá? Bien, espero que hasta ahí se vaya entendiendo. Volvemos a la guía. Entonces, como decía, al terminar la segunda parte y al entregar el ejercicio completo, termina ese ejercicio y ya pasamos al siguiente. Y los otros dos son básicamente lo mismo, ¿sí? Se trata de aplicar las nociones de los otros ejes. En el caso del ejercicio 5, se trata del eje procesos, con la única diferencia que de los 3 casos, como ya eligieron uno, les van a quedar 2, ¿sí? Entonces, de los 2 restantes, van a tomar uno de ellos y van a hacer el mismo proceso, ¿sí? Acá, por acá está, ¿no? Entre los 2 casos que les quedaron, eligen uno nuevo y van a hacer lo mismo. Ampliar la información, hacer el análisis propio, presentarlo. La clase siguiente se trabaja y después de esa clase va a estar publicado el video del arquitecto Burgos respecto de los 3 objetos modelos, ¿sí? Y ustedes van a tener que tomar el caso que a ustedes les corresponde, el que ustedes eligieron. Supongamos que sea el caso comunicacional, en este caso, ¿sí? Entonces, bueno, toman la parte comunicacional que él analiza, la comparan con la del equipo y sacan sus conclusiones. Y cuando llegan al eje resultado, va a ser lo mismo, solo que va a ser el último caso que les quedó. Si ya habían elegido el espacial, ya habían elegido el comunicacional, les va a quedar el objetual para hacer en el eje resultados, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan el esquema que había mostrado el arquitecta de los 3 campos y los 3 ejes? Bueno, la idea es ir recorriendo esa suerte de mapa, ¿no? Pasar por los 3 ejes, analizar los 3 ejes, y en cada eje un objeto de diseño diferente, ¿sí? Un campo de diseño diferente. Entonces, hasta ahí llegan los ejercicios, ¿sí? Volvemos al esquema. Una vez que presentan el análisis del eje resultados, que es el ejercicio 6, ese día recién se va a publicar la guía para la síntesis, ¿sí? Y para no confundirlos más, porque seguramente les estará quedando algunas cosas sueltas, esa fecha vamos a explicar, ¿sí? En qué consiste la síntesis, que es, como bien dice la palabra, es como tomar toda la información respecto de los ejes y respecto a los casos y hacer una comparación como global, ¿no? Mirar el mapa completo. Pero bueno, eso lo vamos a trabajar directamente el 19 de mayo, que va a ser el inicio de la síntesis. Una vez que tenemos esa clase de síntesis, donde se inicia la explicación, digamos, la van a entregar la clase siguiente, que es el 26, y el 2 de junio va a ser el día de la preentrega, ¿sí? Y acá tienen que tener
presente el concepto de preentrega, ¿sí? Que es un concepto que se va a usar en toda su carrera. Es un momento en el cual se entrega el trabajo completo porque es para verificar la totalidad de la producción, a ver si está encaminada, ver cuáles son los aciertos y cuáles son los errores en términos generales, ¿sí? Así que hasta la clase anterior íbamos trabajando de a poco, ¿no? Un pedacito del práctico, ¿no? Un ejercicio, otro ejercicio, después la síntesis. En el momento de la preentrega, tienen que entregar la totalidad del trabajo práctico, ¿sí? O sea, los 3 ejercicios más la síntesis. Con eso se trabaja en clase. Luego de esa clase simplemente lo van a corregir y la clase siguiente, que es la última, el 9 de junio, va a ser la entrega final, ¿sí? Y ahí terminamos el proceso del práctico número 2. ¿Sí? Bien, hasta acá entonces la explicación general. Lo único que comentaría que está restando es comentarles respecto de la evaluación, ¿sí? Como les decía hoy, vamos a continuar trabajando con una rúbrica como instrumento de evaluación. Y vamos a seguir trabajando con la dinámica de que ustedes, cada uno de los ejercicios, vayan haciendo su propia autoevaluación a partir de este instrumento, ¿sí? La única diferencia es que va a ser una sola rúbrica para todos los ejercicios, ¿sí? ¿Se acuerdan que el práctico 1, cada ejercicio tenía su propia rúbrica? En este caso es una para todos, porque los criterios de evaluación o las competencias son las mismas en los 3 casos, ¿sí? Donde acá está bien explicada la escala del desempeño en cada criterio. Y al momento del análisis, de la síntesis, que es ya para el cierre, simplemente se va a agregar un criterio más que tiene que ver justamente con la síntesis, ¿sí? En los ejercicios, la idea es la conceptualización y análisis, la autoevaluación y la comunicación, y para la síntesis se incorpora esta cuestión de síntesis, ¿sí? Y además van a ver que esta rúbrica, que es la rúbrica final, que es la que van a usar sus docentes para evaluar el trabajo práctico y para calificarlo también, ¿sí? Ya va a tener una calificación, pero que es una calificación eh, para que ustedes tengan una noción concreta del estado en el que está su trabajo práctico, ¿sí? No es para nada eliminatoria. Van a ver que tiene unos valores, entonces de acuerdo al estado en el que está el desempeño dentro de cada criterio, cada competencia, tiene una calificación, ¿sí? Que después de identificar cada uno de los estadios, se van sumando los puntos y da un puntaje total que es para saber el estado de situación de su entrega, ¿sí? Para saber si este trabajo es el análisis que hicieron es correcto, si el abordaje es correcto y si estarían en condiciones de aprobar ese práctico, ¿sí? Bien, hasta acá entonces llegamos con la explicación general. Como les decía, va a estar disponible en el aula más tarde. Vamos a subir todo el material necesario, los videos, la guía del trabajo práctico, la guía de los ejercicios del trabajo práctico. Va a estar este cronograma, va a estar la rúbrica, va a estar el dossier, ¿sí? Entonces va a haber mucho material para que empiecen a trabajar. Y la semana que viene vamos a empezar a publicar los videos de análisis de cada uno de los docentes.